Estrella de mi corazón. En una noche fría y silenciosa, cuando el viento ululaba entre los árboles y las sombras danzaban sobre los campos verdes que rodeaban la imponente mansión, un relincho desgarrador rompió la quietud. Era Estrella, la yegua blanca como la nieve, cuyos cascos golpeaban la tierra con una mezcla de furia y libertad. Para Leonid, el dueño de aquella finca que parecía sacada de un cuento antiguo, ese sonido no era solo el eco de un animal inquieto, era un grito del pasado, un susurro de su alma rota, un puente hacia los días en que la vida tenía color y sentido. Estrella no era solo un caballo, era el reflejo vivo de su hija, Nastia, una joven de risa cristalina y espíritu indomable que había llenado sus días de luz hasta que el destino, cruel e implacable, se la arrebató. 2 años habían pasado desde aquel día maldito, cuando el cielo se tiñó de negro y el rugido de un avión al estrellarse marcó el fin de todo lo que Leonid amaba. El accidente no solo se llevó a Nastia, también arrancó de él su fuerza, su voluntad, dejándolo atrapado en una silla de ruedas, con el cuerpo maltrecho y el corazón reducido a cenizas. Las pastillas se convirtieron en su refugio, un velo gris que lo mantenía suspendido entre la vida y la muerte, mientras los días se deslizaban como sombras en los pasillos de la mansión. La opulencia de sus paredes de mármol y los candelabros que brillaban como estrellas parecían burlarse de su soledad. Afuera, los establos seguían llenos de vida, pero para él eran solo un recordatorio de lo que había perdido. Las tardes cabalgando con Nastia, sus risas al viento, el orgullo en sus ojos cuando ella saltaba los obstáculos más altos. Todo eso se había desvanecido, y con ello, su razón de existir. Pero entonces llegó Vera. Fue una mañana de primavera, cuando el sol apenas despuntaba y el rocío aún brillaba sobre la hierba, que ella apareció en la puerta de servicio. Vera no era más que una figura menuda, con un delantal gastado y una maleta vieja en la mano, pero había algo en ella que cortaba el aliento. Sus ojos, grandes y brillantes como lagos bajo la luz del amanecer, parecían guardar secretos de un mundo que Leonid había olvidado. Su cabello, oscuro y desordenado, caía en mechones rebeldes sobre su rostro, y su sonrisa, tímida, casi imperceptible, tenía el poder de calentar el aire helado que lo rodeaba. Era una empleada doméstica más, contratada para limpiar, cocinar y desaparecer entre las sombras del personal. Pero desde el primer instante, algo en ella lo estremeció. Esa noche, mientras las notas de una ópera melancólica llenaban el comedor, Vera entró con una bandeja en las manos. El aroma de una sopa caliente se alzó en el aire, y por primera vez en meses, Leonid sintió un hambre que no venía del estómago, sino del alma. Ella colocó la bandeja frente a él con cuidado, sus manos temblando ligeramente, y cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. Había una pureza en ella, una sencillez que contrastaba con el lujo vacío de la mansión, y una fuerza silenciosa que lo hizo sentir vulnerable y vivo al mismo tiempo. «¿Por qué trabajas aquí, Vera?», preguntó él, su voz grave resonando como un trueno lejano, pero con una suavidad inesperada que lo sorprendió incluso a sí mismo. «Eres joven, podrías hacer tantas cosas». Ella bajó la mirada, ajustando la bandeja con un gesto nervioso, y luego sonrió, una sonrisa pequeña pero tan genuina que atravesó las murallas que él había construido alrededor de su corazón. «No tuve muchas opciones, señor», respondió, su voz suave pero firme. «Crecí en un pueblo pequeño, cuidando a mi madre enferma. Todo lo que ganaba era para ella, para sus medicinas, para darle un poco más de tiempo. Pero ahora que se fue, solo quiero ahorrar. Sueño con ver el mundo algún día, con mis propios ojos». Leonid la observó en silencio, inmóvil, como si esas palabras hubieran encendido una chispa en la oscuridad que lo consumía. Había algo en ese sueño, tan simple y a la vez tan inmenso, que lo arrancó de su letargo. Por primera vez en 2 años, sintió que el aire entraba en sus pulmones sin el peso del dolor.
Vera no lo sabía, pero con esa confesión había plantado una semilla en tierra árida, una promesa de vida en un hombre que se había dado por muerto. Y mientras ella se retiraba con pasos silenciosos, dejando tras de sí el eco de su presencia, Leonid supo que algo estaba a punto de cambiar. Algo grande, algo inevitable, algo que, como el relincho de estrella en la noche, lo llamaba a despertar. Estrella de mi corazón. Y, prólogo, una chispa en la oscuridad. La mansión se alzaba como un gigante silencioso en medio de los campos verdes, rodeada de un mar de hierba que ondulaba bajo el viento helado de la noche. Los establos, con sus vigas de madera envejecida, parecían susurrar historias de días pasados, días en que la risa llenaba el aire y los cascos de los caballos resonaban como un himno de vida. Pero ahora, todo estaba envuelto en una quietud inquietante, rota solo por el relincho agudo de Estrella, una yegua blanca cuyos ojos brillaban como faros en la oscuridad. Ese sonido atravesó el corazón de Leonid, un hombre millonario cuya existencia había sido reducida a cenizas tras la tragedia que marcó su vida. 2 años atrás, el cielo se había oscurecido con el rugido de un avión al estrellarse, llevándose a Nastia, su única hija, su sol. Ella había sido su todo, una joven de cabello dorado y espíritu libre, cuya pasión por los caballos llenaba los días de Leonid de orgullo y alegría. El accidente no solo se llevó su vida, sino también la de él, dejándolo atrapado en una silla de ruedas, con el cuerpo roto y el alma hecha jirones. Las pastillas eran su refugio, un velo gris que lo mantenía suspendido en un limbo entre el dolor y el olvido. La mansión, con sus candelabros de cristal y paredes de mármol, se había convertido en una prisión de lujo, un mausoleo donde los recuerdos de Nastia lo perseguían en cada esquina. Su risa al montar a Estrella, sus manos pequeñas acariciando el hocico de Napoleón, sus ojos brillantes al saltar los obstáculos más altos. Todo eso se había desvanecido, y con ello, la voluntad de Leonid de seguir adelante. Pero entonces, una mañana de primavera, cuando el sol apenas despuntaba y el rocío cubría la tierra como un manto de diamantes, Vera apareció. Era una figura menuda en la puerta de servicio, con un delantal gastado y una maleta vieja que parecía contener más sueños que pertenencias. Sus ojos, grandes y profundos como lagos al amanecer, brillaban con una luz que cortaba la penumbra de la mansión. Su cabello oscuro caía en mechones desordenados sobre su rostro, y su sonrisa, tímida, casi imperceptible, tenía una calidez que desafiaba el frío que había envuelto a Leonid durante tanto tiempo. Era solo una empleada doméstica más, contratada para limpiar y desaparecer entre las sombras del personal, pero desde el primer instante, algo en ella lo estremeció. Esa noche, mientras las notas de una ópera melancólica llenaban el comedor, Vera entró con una bandeja en las manos. El aroma de una sopa caliente se alzó en el aire, y por primera vez en meses, Leonid sintió un hambre que no venía del estómago, sino del alma. Ella colocó la bandeja frente a él con cuidado, sus manos temblando ligeramente, y cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. Había una pureza en ella, una sencillez que contrastaba con el lujo vacío de la mansión, y una fuerza silenciosa que lo hizo sentirse vulnerable y vivo al mismo tiempo. «¿Por qué trabajas aquí, Vera?», preguntó él, su voz grave resonando como un trueno lejano, pero con una suavidad inesperada que lo sorprendió incluso a sí mismo. «Eres joven, podrías tener el mundo». Ella bajó la mirada, ajustando la bandeja con un gesto nervioso, y luego sonrió, una sonrisa pequeña pero tan genuina que atravesó las murallas que él había construido alrededor de su corazón. «No tuve muchas opciones, señor», respondió, su voz suave pero firme. «Crecí en un pueblo pequeño, cuidando a mi madre enferma. Todo lo que ganaba era para ella, para sus medicinas, para darle un poco más de tiempo. Pero ahora que se fue, solo quiero ahorrar. Sueño con ver el mundo algún día, con mis propios ojos». Leonid la observó en silencio, inmóvil.
como si esas palabras hubieran encendido una chispa en la oscuridad que lo consumía. Había algo en ese sueño, tan simple y a la vez tan inmenso, que lo arrancó de su letargo. Por primera vez en 2 años, sintió que el aire entraba en sus pulmones sin el peso del dolor. Vera no lo sabía, pero con esa confesión había plantado una semilla en tierra árida, una promesa de vida en un hombre que se había dado por muerto. Mientras ella se retiraba con pasos silenciosos, dejando tras de sí el eco de su presencia, Leonid supo que algo estaba a punto de cambiar. Algo grande, algo inevitable. Dus, el establo en llamas, un renacer entre cenizas. Una noche, el cielo se tiñó de rojo. Un incendio estalló en el establo, y las llamas rugieron como bestias hambrientas, devorando la madera con un crujido ensordecedor. El humo se alzaba en columnas negras, oscureciendo las estrellas, mientras los relinchos de los caballos llenaban el aire con un coro de pánico. Estrella, la yegua blanca que llevaba el nombre de la esperanza perdida de Leonid, había escapado, y algo dentro de él se quebró. Por primera vez en 2 años, se levantó de su silla, ignorando el dolor que atravesaba sus piernas como cuchillos. Cojeando, con el rostro cubierto de sudor y cenizas, avanzó hacia las ruinas humeantes, llamando a su yegua con una voz que era más un grito del alma que de los pulmones. «¡Estrella! ¡Ven aquí, preciosa!», gritó, tropezando entre los escombros, su figura recortada contra el resplandor del fuego, como un espectro decidido a desafiar al destino. Vera lo vio desde la ventana y, sin pensarlo, corrió hacia él. El calor abrasador le quemaba la piel, pero no le importó. Lo encontró tambaleándose entre las cenizas, con los ojos llenos de una mezcla de desesperación y amor que la atravesó como una flecha. «Señor Leonid, por favor, déjeme ayudarlo», suplicó, corriendo a su lado y sosteniéndolo justo cuando sus piernas cedieron bajo el peso de su propio cuerpo. Él la miró, jadeando, el rostro surcado por el hollín y las lágrimas que no sabía que había derramado. Por un instante, el caos del incendio pareció desvanecerse, y solo quedaron ellos dos, atrapados en una burbuja de silencio roto únicamente por el crepitar de las llamas. Había gratitud en sus ojos, pero también algo más profundo, un anhelo que ninguno se atrevía a nombrar aún. Cuando encontraron a Estrella, relinchando asustada entre los árboles, Leonid se arrodilló junto a ella, acariciando su hocico con manos temblorosas. «Buena chica», murmuró, su voz ronca y exhausta. Luego, girándose hacia Vera, agregó: «Gracias a ti». Ella negó con la cabeza, sonriendo a pesar del humo que le irritaba los ojos. «De nada». Esa noche, mientras los bomberos apagaban los últimos rescoldos y la mansión se llenaba de los ecos de una ópera que Leonid insistía en escuchar, algo cambió en él. Dejó las pastillas sobre la mesita de noche, mirando las pequeñas cápsulas blancas como si fueran cadenas que ya no necesitaba. Por primera vez en años, respiró sin el peso de la culpa y el dolor oprimiéndole el pecho. En su mente, el rostro de Vera se mezclaba con el de Nastia, pero no con tristeza, sino con una promesa. La vida aún podía ofrecerle algo más que recuerdos rotos. Tercese. Sombras de sospecha. El amor bajo amenaza. El renacer de Leonid no pasó desapercibido. Larisa, su esposa, una mujer de belleza fría y corazón calculador, observaba desde las sombras con una mezcla de desprecio y temor. Su matrimonio con Leonid era una farsa sostenida por un acuerdo prenupcial que le aseguraba una vida de lujo, pero su control sobre él dependía de su debilidad. Durante años, ella y Sergei, su amante y cómplice, lo habían mantenido dócil con tranquilizantes, un títere en sus manos mientras manejaban su fortuna desde las sombras. Pero ahora, con cada día que pasaba, Leonid se fortalecía, y Vera era la culpable. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de tonos dorados, Larisa lo enfrentó en el salón. Su risa sarcástica resonó entre las paredes mientras encendía un cigarrillo,
desafiando las reglas de la casa con una arrogancia deliberada. «Entonces ya no solo te interesan los caballos, ¿eh?», le espetó, exhalando una nube de humo que flotó como un velo entre ellos. «Sabes perfectamente de quién hablo». Leonid la miró con una calma helada, sus ojos grises brillando con una intensidad que ella no había visto en años. «No fumes en mi casa», dijo, su voz firme como el acero. «¿Tu casa, dices?», replicó ella, riendo con desprecio. «¿Crees que no veo lo que tramas con esa pobretona? ¿Qué te ha dado, Leonid? ¿Un par de sonrisas y ya te tiene en sus manos?». Él no respondió, pero en su interior, las palabras de Larisa avivaron una tormenta. No era solo su burla lo que lo hería, sino la verdad que escondía. Vera lo había cambiado, y él lo sabía. Larisa, por su parte, no admitía el miedo que la consumía. Leonid, libre de las drogas, ya no era el hombre manipulable que habían controlado. Vera, con su bondad silenciosa y su fuerza callada, se estaba convirtiendo en una amenaza para todo lo que ella había construido. Una noche, bajo un cielo cubierto de estrellas, Leonid llevó a Vera a la pista de salto, donde Nastia solía entrenar. La luna bañaba el lugar en una luz plateada, y el aire olía a hierba fresca y recuerdos. Montó a Napoleón, su caballo más fiel, y le mostró un salto que no había intentado desde el accidente. «Mira esto», dijo, y con un grito de desafío que resonó en la noche, galopó hacia el obstáculo. Vera contuvo el aliento, sus manos apretadas contra el pecho, el corazón latiéndole con una mezcla de asombro y terror. Cuando él cayó, estrellándose contra el suelo con un gemido de dolor, ella corrió a su lado, ignorando el orgullo herido que él intentaba ocultar tras una máscara de indiferencia. «Señor Leonid, por favor, no haga eso. Es peligroso», rogó, arrodillándose junto a él, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Él la miró, respirando con dificultad, el rostro cubierto de tierra y sudor. Por primera vez, dejó caer su armadura, dejando al descubierto al hombre vulnerable que había escondido durante tanto tiempo. «No tienes que recordarme que soy un inválido», dijo, su voz quebrándose con una mezcla de amargura y anhelo. «Nunca he pensado eso», respondió ella, su voz temblando de sinceridad, sus manos buscando las suyas. Solo quería ayudarlo. En ese momento, algo se rompió entre ellos. Leonid extendió una mano, y cuando Vera la tomó, sus dedos se entrelazaron con una calidez que los envolvió como un amanecer tras una larga noche. Por primera vez, él sintió que no estaba solo, y ella, que había encontrado un hogar en el lugar más inesperado. Voilà, la cena del alma. Un vínculo que florece. Herido por su propia brusquedad tras la caída, Leonid decidió reparar el daño con un gesto que nunca había intentado: cocinar para Vera con sus propias manos. En la cocina, rodeado de ollas y aromas que no entendía, se enfrentó a Giovanni, el chef napolitano, quien lo miraba con una mezcla de horror y desesperación mientras intentaba preparar brusquetas y un tartar de salmón. «Signore, por favor, esto es una barbaridad», protestó Giovanni, agitando las manos en el aire. «Un tartar no se hace en la licuadora. Mamma mía, deje que yo lo haga». «No, Genia», respondió Leonid, obstinado, con una determinación casi infantil. «Quiero que sea mío. Ella merece algo hecho por mí». Esa noche, el comedor se transformó. Las velas titilaban como estrellas en la penumbra, y la música romántica flotaba en el aire como un susurro. Vera llegó con un vestido sencillo pero radiante, su cabello suelto cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. Leonid, nervioso como un muchacho en su primera cita, le sirvió la comida con manos temblorosas. «Bruschetta con calamar y cangrejo y tártar de salmón», anunció,
con una sonrisa tímida que contrastaba con su habitual seriedad. «Es la primera vez que cocino». Ella probó un bocado, y aunque las brusquetas estaban quemadas y el tártar tenía un sabor extraño, una mezcla caótica de pescado y desesperación, su rostro se iluminó con una dulzura que derritió el corazón de Leonid. «Delicioso», mintió, su voz cargada de ternura. «Nunca había comido algo así». Él rió, aliviado, y mientras compartían historias, como aquella vez que perdió una moneda valiosa en una fuente en Barcelona, metiéndose al agua para buscarla mientras los transeúntes lo miraban con asombro, el aire se llenó de una intimidad nueva. Por un momento, el mundo exterior desapareció, y solo quedaron ellos dos, envueltos en una burbuja de risas y miradas que decían más de lo que las palabras podían expresar. Pero esa felicidad era frágil, y las sombras pronto la alcanzarían. Ve, el rubí perdido, la traición que hiere. Días después, Leonid llevó a Vera al despacho y le mostró la sangre de Ángel, un rubí raro que había pertenecido a Nastia. La joya brillaba con un rojo profundo, como si guardara en su interior el latido de un corazón perdido. «Esto era de ella», dijo, su voz temblando con una mezcla de orgullo y dolor. «Es lo único que me queda de mi familia». Vera lo tomó con reverencia, sus dedos rozando la piedra como si temiera romperla. Para Leonid, ese gesto era más que confianza, era entregarle un pedazo de su alma. Pero esa confianza pronto sería traicionada. Cuando el rubí desapareció, las sospechas cayeron sobre Vera. Larisa, con una sonrisa triunfal, lo había plantado en su bolso y la acusó frente a Leonid, su voz destilando veneno. «Muéstrame el bolso», ordenó Sergei, mientras Leonid observaba, su corazón dividido entre la fe y la duda. «Señor Leonid, yo no la robé. Se lo juro», suplicó Vera, las lágrimas corriendo por sus mejillas, su voz quebrándose con cada palabra. La duda en los ojos de Leonid fue un puñal más afilado que las palabras de Larisa. Por un instante, vio a Nastia en ella, y luego la vio desvanecerse, reemplazada por la imagen de una traidora. «Fuera de mi casa», dijo, su voz rota por el dolor y la desconfianza, cada sílaba como un golpe que lo hería tanto a él como a ella. Vera se marchó, dejando tras de sí un silencio que pesaba como una losa, pero en su interior algo se endureció. No se rendiría. Mientras caminaba bajo la lluvia, con el bolso empapado y el corazón destrozado, juró descubrir la verdad, no solo por ella, sino por el hombre que, a pesar de todo, aún llevaba en su alma. Vi, el sacrificio, un amor que desafía la muerte. Sola, Vera investigó con una tenacidad nacida del dolor y la esperanza. Descubrió que el accidente de Nastia no había sido un capricho del destino, sino un plan macabro de Sergei y Larisa para controlar la fortuna de Leonid. Cada pista que encontraba era un cuchillo en su corazón, pero también un paso hacia la redención. Cuando Pavel, el fiel cocinero, la llamó con voz temblorosa para alertarla de un peligro inminente, ella regresó a la mansión sin dudarlo, su vestido aún húmedo por la lluvia, su mirada encendida por una furia silenciosa. En el despacho, encontró a Larisa sosteniendo una jeringa y a Sergei forzando a Leonid a beber un vino mezclado con un sedante letal. La escena era un cuadro de pesadilla. Leonid, pálido y débil, apenas consciente, mientras Larisa susurraba con una sonrisa cruel. «Ahora dejarás de sufrir, querido, y nosotros también». Vera irrumpió como un torbellino, derribando la jeringa con un golpe desesperado y enfrentándose a Sergei con una fuerza que no sabía que tenía. Los muebles se estrellaron contra el suelo, los cristales se rompieron y el aire se llenó de gritos y jadeos. En el caos, la policía llegó, alertada por Pavel, y Larisa y Sergei fueron reducidos, sus rostros contorsionados por la rabia y el miedo. Pero el daño ya estaba hecho.
Leonid colapsó, su corazón tambaleándose al borde del abismo. En la ambulancia, Vera sostuvo su mano, sus lágrimas cayendo sobre él como una oración desesperada. «Vive, por favor, no mueras», susurró, su voz temblando de esperanza y miedo, sus dedos apretando los suyos como si pudiera anclarlo a la vida con su sola voluntad. Seten. Epílogo. Un mundo para dos. Un mes después de la noche en que el destino había estado a punto de arrebatarle todo otra vez, Leonid despertó en un mundo que apenas reconocía. La mansión, que durante tanto tiempo había sido un mausoleo de recuerdos y sombras, ahora respiraba con una vida nueva. Las ventanas, antes cerradas al mundo, se abrían de par en par, dejando entrar la luz del sol que danzaba sobre el mármol y pintaba los pasillos de tonos dorados. Larisa y Sergei, los arquitectos de su sufrimiento, enfrentaban la justicia, sus cadenas resonando como un eco distante de su derrota. Pero para Leonid, la verdadera libertad no estaba en su ausencia, sino en la presencia de Vera, la mujer que había atravesado el fuego y la traición para devolverle el latido a su corazón. Ella permaneció a su lado durante esas semanas de recuperación, con una paciencia que parecía infinita y una ternura que curaba más que cualquier medicina. Cada mañana lo ayudaba a caminar por los jardines, sus pasos lentos pero firmes, mientras el aroma de las flores silvestres llenaba el aire. Cada noche le leía en voz alta bajo la luz tenue de una lámpara, su voz suave tejiendo sueños que reemplazaban las pesadillas. En sus ojos, Leonid encontraba no solo amor, sino un reflejo de lo que había olvidado ser. Un hombre capaz de esperanza, de risas, de vida, y en su risa descubría ecos de Nastia, no como un dolor, sino como una bendición que lo guiaba hacia adelante. Una tarde dorada, cuando el sol se derramaba sobre los campos como miel líquida, Leonid la llevó al establo reconstruido. Las vigas nuevas olían a madera fresca, y el heno crujía bajo sus pies, mientras Estrella y Napoleón los recibían con relinchos suaves, como si celebraran su regreso. Él se detuvo frente a los caballos, respirando profundamente el aire que ya no pesaba en sus pulmones, y luego se giró hacia Vera con una sonrisa que iluminaba su rostro cansado, pero renovado. «Quiero mostrarte algo», dijo, su voz temblando con una emoción que no podía ocultar. La guió con pasos cuidadosos hacia el borde del campo, donde un pequeño avión privado esperaba bajo el sol, sus alas brillando como un sueño hecho realidad. Vera lo miró, sorprendida, y luego soltó una risa ligera, su sonido como campanillas en el viento. ¿Un regalo de bodas?, bromeó, sus ojos brillando con una chispa juguetona. Leonid negó con la cabeza, tomándole las manos con una ternura que le llenó el pecho de calor. «No. Decidí regalarte el mundo», respondió, su mirada fija en la de ella, como si quisiera grabar ese momento en su alma. «En este avión recorreremos el mundo juntos. Cada rincón que soñaste, cada horizonte que imaginaste, mientras limpiabas platos o cuidabas a tu madre, lo veremos juntos. ¿A dónde quieres ir primero?» Ella lo miró, sus ojos grandes y profundos, llenándose de lágrimas que no eran de tristeza, sino de un asombro puro y deslumbrante. Por un instante, guardó silencio, dejando que el viento jugara con su cabello mientras asimilaba sus palabras. Luego, con una sonrisa que parecía contener todos los amaneceres del mundo, respondió: «A Barcelona», dijo, su voz firme pero cargada de sueños. «Hay una fuente en la plaza de Cataluña, con una moneda que alguien perdió hace años. Quiero encontrarla contigo, porque sé que juntos podemos hallar incluso lo imposible». Leonid rió, una risa profunda y libre que resonó en el aire como un eco de su antiguo yo, y la abrazó con una fuerza que no sabía que aún tenía. Sus brazos la envolvieron como si temiera que el viento pudiera llevársela, y en ese abrazo sintió su corazón latir contra el suyo, un ritmo que hablaba de promesas y segundas oportunidades.
Entonces no perdamos más tiempo, susurró contra su cabello, su voz temblando de emoción. Subieron al avión juntos, sus manos entrelazadas, mientras el motor rugía y las ruedas abandonaban la tierra. A medida que ascendían, la mansión se empequeñecía bajo ellos, un punto en un paisaje vasto y verde, y el relincho de Estrella resonó en la distancia. Un canto de esperanza que los acompañó hacia el cielo. Desde la ventana, Vera miró el horizonte que se abría ante ellos, un lienzo infinito de posibilidades, y Leonid, a su lado, vio en ella no solo a la mujer que lo había salvado, sino al faro que lo guiaría a través de cualquier tormenta. Este era más que un final, era un comienzo. Habían dejado atrás el dolor, las traiciones y las sombras, no como un acto de olvido, sino como un triunfo sobre ellas. En ese vasto mundo que se desplegaba ante sus ojos, encontraron no solo la libertad, sino el hogar que siempre habían buscado. El uno en el otro. Y mientras el avión cortaba las nubes, llevando consigo sus sueños y su amor, dejaron una estela de luz que parecía susurrar al mundo una verdad eterna. Incluso en la oscuridad más profunda, el amor puede encender una estrella. Esta es una historia llena de emociones, un viaje que atraviesa el fuego, la pérdida y la redención para llegar a la esperanza. Cada palabra está impregnada de corazón, cada escena tejida con hilos de humanidad que resuenan en lo más profundo del alma. Quien la lea encontrará un pedazo de sí mismo en Leonid, en su lucha por volver a vivir, y en Vera, en su valentía para soñar contra todo pronóstico. Es una historia que no solo merece ser leída, sino sentida, porque en sus páginas late la esencia de lo que nos hace humanos: el amor, la resiliencia y la promesa de un mañana mejor.